cordialmente a los honorables diputados y diputadas de la Asamblea del Norte de Santander, a los funcionarios de la Gobernación, a doctor Angarita de Corponor, bueno, a todos y a todas quienes asisten a este importante evento donde se delibera sobre los problemas de los cultivos de uso ilícito. He venido a invitarles a todos y a todas a que defendamos la paz. El acuerdo de paz está pasando por una coyuntura muy difícil y todo lo que están denunciando las comunidades campesinas e indígenas es el reflejo de que la política de paz que diseñamos con el presidente Juan Manuel Santos en la mesa de La Habana y que tiene el respaldo del sistema de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque el acuerdo forma parte de los acuerdos especiales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene el respaldo de la Comunidad Europea, de la comunidad internacional, del Papa, de millones de colombianos y colombianas y de los latinoamericanos que han estado muy atentos y que tienen la absoluta certeza que la paz del continente pasa por la paz de Colombia. Hace unos días veía al expresidente Pepe Mujica con muchísima vehemencia defendiendo el acuerdo de paz porque sabe lo que significa y nosotros debemos reclamarlo más que nadie porque llevamos una historia muy larga de violencia. Aquí por lo general citamos la época de los años 60, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán para acá, como el periodo de conflicto, pero venimos de conflictos mucho antes. La historia política de la República está cruzada por guerras civiles. Y una sociedad civilizada, líderes políticos cultos, no tenemos por qué respaldar la iniciativa de la guerra, cuando es en la paz que podemos lograr todas estas iniciativas, incluso de que habla el doctor Juan Carlos García Herreros. Escucharlo a usted, doctor, me recordaba los momentos en que estábamos construyendo el acuerdo de reforma rural integral en el que participó el doctor Luis Carlos Villegas en representación de los gremios económicos, cuando eso era el presidente de la ANDE. Y hablamos precisamente cómo transformar el campo, cómo salir de esa economía de supervivencia de las zonas campesinas que nos tienen incluso importando. En esa época Colombia estaba importando 12 millones de toneladas de alimentos, cuando podemos ser autosuficientes, cuando podemos tener soberanía alimentaria. Y coincidimos con el doctor Villegas en la necesidad de diseñar unos planes estratégicos para la transformación de los territorios y por eso surgió la iniciativa de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y hablábamos de la necesidad de hacer una gran convergencia entre comunidades campesinas y el sector empresarial. Y hablamos de la asociatividad solidaria para lograr agregarle valor a la producción. La palma ha sido exitosa, doctor, porque hay industria. Si no hubiera industria en la zona del Catatumbo, los palmeros vivirían como viven otros campesinos, en extrema pobreza. Si nosotros hacemos una planificación de la producción campesina, podemos y se hace la inversión necesaria, podemos pasar de los cultivos de uso ilícito a iniciativas reales de desarrollo económico. ¿En cuánto ayudaría
la zona del Catatumbo al crecimiento de la economía regional, si hubiesen esas oportunidades. Pero necesitamos retomar la reforma rural integral que se acordó en La Habana. Esa reforma rural integral no solamente interpreta los intereses y el espíritu de quienes estábamos alzados en armas, allí está también el aporte del sector empresarial, ahí hay aportes del sector político de distintas vertientes de la política en Colombia, y ahí están los aportes hasta de los generales de la República, porque ese proyecto lo ayudó a construir incluso un paisano nuestro, doctor, el general Mora Rangel. Entonces, una iniciativa de paz como esas, ¿por qué no se está implementando? ¿Por qué se le cierran las oportunidades? Mire, el hecho de que no se hubiese implementado el acuerdo de paz implica que hoy día tengamos más cultivos de uso ilícito. Yo me imaginaba pasando a la vida civil, trabajando en la zona del Catatumbo por la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Es más, el PENIS, cuando iniciamos, definimos 5 municipios en Colombia como municipios piloto de sustitución de cultivos. Y uno de esos municipios fue precisamente donde estaba el corazón del conflicto colombiano, la Uribe Meta y la zona del Catatumbo. Y resulta que en el departamento del Meta logramos avanzar más. Allá los campesinos se manifestaron y el presidente Santos le puso bastante énfasis a ese territorio, pero descuidó la zona del Catatumbo y le advertimos que si no se destinaban los recursos suficientes para implementar el PENIS en la zona del Catatumbo, íbamos a tener mucho más cultivos de uso ilícito. Y mire que existe voluntad de las comunidades campesinas. Más de 80.000 familias suscribieron acuerdos de sustitución en el país y se logró que los mismos campesinos arrancaran en Colombia más de 50.000 hectáreas de coca. Lo hicieron las mismas comunidades. Y en aquellas zonas donde habían, que eran zonas muy afectadas por minas antipersonas, concertamos con el ejército y allá fue el ejército el que hizo la erradicación por solicitud de las mismas comunidades campesinas, como ocurrió en gran parte del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta. Hay voluntad de las comunidades. Aquí está faltando la implementación del PENIS. Y uno ve con muchísima preocupación. Por ejemplo, aquí faltó diálogo para la construcción del PEDEC. Diálogo con las comunidades campesinas. Se hicieron unos ejercicios mal hechos. Lo que se hizo con el PEDEC aquí fue hacer una lista de mercado. Aquí no se pensó, doctor, aquí no se pensó en una planeación estratégica que fuera el problema estructural. Se recogieron unas iniciativas que eso lo han planteado las comunidades campesinas en todas las marchas, pero ninguna propuesta de fondo. A mí me llamaron a una reunión, creo que el doctor Pedro Urán estaba en esa reunión con funcionarios del PEDEC y vino una funcionaria que envió el doctor Archila. ¿Cómo se les ocurre que nosotros con 4.000 millones de pesos vamos a hacer un programa industrial de cacao en la zona del Catatumbo? Imposible. Me puse a sacar las cuentas y eso solamente daba para vincular a 290 familias sin industrializar, pensando como en 2 hectáreas
en 2 hectáreas de cacao para las comunidades campesinas. Imposible. Aquí hay que pensar en integrar recursos de la gobernación del departamento, integrar recursos del gobierno nacional y de la cooperación internacional. No que los Estados Unidos están muy interesados en superar el problema de las drogas ilícitas, que no nos manden soldados, que nos manden presupuesto, los millones de dólares que necesitamos para superar eso. No que la comunidad europea está muy preocupada, y es cierto, lo están. Y la comunidad europea destinó fondos para la paz, que entre otras cosas no se los están gastando. En lo que se debe invertir se destinaron incluso para publicidad. Entonces necesitamos hacer un diálogo. A mí me parece que es muy importante, doctor Leiva, y muy agradecido con usted por este espacio y por ustedes, que es necesario sentar a los sectores políticos, sentar al sector empresarial, a las comunidades organizadas, a la gobernación, a la asamblea, a los alcaldes, a otras entidades como Corponor, a ver cómo nos pensamos un territorio sin cultivos de uso ilícito, para que distintos sectores pongan sobre la mesa iniciativas y entre todas y todos construyamos iniciativas estratégicas de largo plazo. Miren, quiero dejarles una preocupación que tiene que ver con el sector agropecuario. Me dicen los campesinos de aquí, de la zona arrocera, que es la única zona, digamos, organizada técnicamente, industrialmente del departamento. Yo creo que no hay una zona mejor organizada desde el punto de vista de la técnica agropecuaria. Se quedan 9.000 hectáreas este próximo semestre sin agua, doctor Angarita, sin agua. Quiere decir que el distrito de riego va a perder, va a dejar de producir en el próximo semestre 5.400.000 toneladas de arroz. Significa que muchísima gente, más de 1.500 familias productoras, no van a poder cosechar. ¿Cuánta población ocupa el distrito de riego? ¿Qué efecto tiene eso en la economía regional? En la industria arrocera, que es de las pocas industrias que han sobrevivido a la crisis económica. Entonces yo les llamo incluso a que el doctor Leiva y señores diputados, en una próxima oportunidad, ojalá podamos vernos en este recinto para hablar de esa problemática que está aquí, en las goteras de Cúcuta, y además sobre cómo podríamos resolver. Se dice que la solución es el embalse del Ciner. Y hacerle un llamado finalmente a la importancia de promover el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones armadas en el Catatumbo. Mientras tengamos esa guerra, es muy difícil sacar adelante iniciativas de inversión en el territorio, de transformación, iniciativas económicas. ¿Quién quiere hacer inversión en una zona de conflicto? Casi nadie. Usted tocó algo muy importante. Aquí tenemos un patrimonio hermoso, de alto valor estratégico, incluido las comunidades indígenas del Catatumbo. Y eso podría ayudarnos a resolver parte de la crisis que tiene el departamento norte de Santander. Decirles, llamemos desde esta asamblea a los diputados de las zonas cocaleras a que nos manifestemos. No puede estar el doctor Silvano Serrano y la Asamblea del Norte de Santander y algunos alcaldes solitarios en esta lucha. Hay que llamar a los gobernadores también de las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito a que se manifiesten y a que hagamos una causa común. Aquí no estamos haciendo un llamado a conspirar contra el gobierno.
Aquí estamos haciendo es un llamado a la construcción de la paz, que es una obligación constitucional de cualquiera de los gobiernos, independientemente de la concepción política e ideológica que tengan. Muchas gracias.